Ahora bien, hay una forma de mejorar esas aproximaciones que vimos, que es el método de integración de Romberg. Se basa en lo siguiente, en utilizar el método del trapecio, pero en forma recursiva. ¿Qué significa eso? Con la integral del método del trapecio, usando un solo intervalo, combinado con la integral del método del trapecio, usando dos intervalos, combinado a eso con la integral del método del trapecio, usando 4 intervalos, yo puedo mejorar el valor de la integral. El método de Romberg se basa en esta idea, en la extrapolación de Richardson. ¿Qué dice? Fíjense que a medida que yo me moví desde acá hacia acá, h disminuyó, porque aumentó el número de intervalos. Siempre estoy pensando en valores de h que sean iguales, perdón, en intervalos que sean iguales. Entonces, es intuitivo pensar que a medida que yo disminuyo h, o sea, me muevo hacia acá, el valor de la integral cada vez va a converger al valor real. Cuando h tiende a 0, el valor de la integral va a ser la integral exacta de la curva. Y esto es cierto, esencialmente es lo que se basa el concepto de integración de Riemann, que ustedes vieron de las sumas, el límite inferior de las sumas y todo eso. Entonces, Richardson propuso una forma de extrapolar esto. La forma de extrapolar no la vamos a ver ahora, pero sí interesa saber cómo se usa. La fórmula del método de Romberg dice que tomo la integral cuando tengo un solo intervalo. Acá está escrito esquemáticamente. Luego duplico la cantidad de intervalos, o sea, disminuyo h por 2. ¿Sí? Tengo h2. Luego vuelvo a duplicar la cantidad de intervalos y luego vuelvo a duplicar la cantidad de intervalos y puedo seguir así un poquito más. Lo importante es que en general se trabajan con valores de h cada vez la mitad del anterior. Entonces, si yo combino este valor, ¿sí? Este valor de integral obtenido aquí con este valor de integral obtenido acá, ¿sí? Con un intervalo y con dos intervalos, o otra combinación que ya vamos a ver, y hago el promedio de esta forma, estoy aplicando el método de Romberg, donde tiene esta característica, que el error que yo tengo aquí en la integral con este h2, frente al error y teniendo en cuenta el error que tengo aquí con este h1, estas dos integrales tienen un error de orden 2. Cuando combino con el método de Romberg, se obtiene una integral que tiene un error mucho menor todavía, que es del orden de h a la cuarta. Se puede demostrar, pero no lo vamos a ver acá. Y yo puedo seguir haciendo esta combinación utilizando estas otras integrales, ¿sí? Con 4 intervalos, con 8 intervalos, y cada vez yo voy a ir mejorando, o sea, reduciendo el valor de la aproximación, el error de la aproximación. De tal forma, yo puedo construir una tabla donde coloco los valores de la integral con un intervalo, con dos intervalos, con tres intervalos, perdón, con 4 intervalos, con 8 intervalos, los combino entre sí a través de una fórmula, obtengo otra integral, combino esta con esta, tengo otra integral, combino esta con esta, tengo otra integral. Todas estas integrales que están en esta segunda columna tienen un error de orden h a la cuarta. Si vuelvo a combinarlas, ya voy a decir cómo,
las dos primeras, tengo esta otra integral. Si combino esta con esta, tengo otra integral. Todas estas integrales tienen un error de orden h a la 6. Y si las vuelvo a combinar, voy a tener esta otra integral que tiene un error cada vez menor, de 8, de orden h a la 8. Fíjense una cosa. El método del trapecio es muy fácil de calcular. Si yo puedo hacer estas combinaciones que están acá, yo con un método simple puedo mejorar mucho la precisión de mi integral. Ese es el concepto que hay que hacer. Y ahora, las fórmulas que hay que aplicar acá salen de esta formulita que está aquí, donde el IJK es es esta I que yo coloqué aquí en los circulitos, es igual a 4 a la K menos 1 por IJ más 1 K menos 1. Esta primer I es la integral más exacta. Esta segunda I es la integral menos exacta que yo combino entre sí. 4 a la K menos 1, eso es fácil. Y 4 a la K menos 1 también es fácil, lo que va en el denominador. Es una fórmula bastante complicada de entenderla, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Fíjense una cosa. Toda esta primera columna es conocida. Sale de calcular las integrales por el método del trapecio como vimos antes. Luego repasamos bien. Para obtener esta, la 1, 2, yo tengo que combinar. Se me fue la pantalla, disculpen. Para obtener la 1, 2, esta, yo tengo que combinar esta integral que está acá, que es la más exacta comparada con esta. ¿Sí? Tengo que combinar estas dos. Cuando yo tengo más intervalos, ¿sí? Cuando n crece, yo tengo una integral más exacta. Entonces, yo lo que sé es que para la fórmula de esta, tengo que poner 4 a la K menos 1 por este número, menos esto. Todo dividido este denominador. 4 a la K menos 1 menos 1. Vamos a mirar otro caso. Si yo quiero escribir esta, tengo que combinar esta con esta, que ya deberían estar calculadas. Entonces, esta que está acá abajo, la 3,2, es la integral más exacta comparado a la 2,2. Y lo mismo aquí. Si yo quiero calcular esta última, la 1,4, tengo que combinar la 1,3 con la 2,3. La 2,3 es la más exacta frente a la 1,3. Entonces, haciendo las combinaciones de esta forma, yo puedo llegar a mejorar el valor de la integral. Vamos a ver un ejemplo aquí abajo, donde estoy mostrando cómo hice el cálculo. ¿Sí? Fíjense, si yo hago una tabla de Excel o lo que sea, es muy fácil de programar esto en Excel. Y yo tengo los valores de las integrales, 2,3, I1,4. Entonces, la fórmula del I1,2, aquí yo ya les desarrollé. Fíjense, así va a quedar. Es función de el I2,1, que es el más exacto, o sea, este que está acá, combinado con el I1,1, el menos exacto entre los dos. Este está acá arriba. De esta forma obtengo el I1,2. Después calculo el I2,2 de esta forma, el I3,2 de esta forma. Con eso, cuando yo tengo toda esta columna, calculo esta otra, con la misma fórmula que está acá abajo. No voy a volver a repetir. Y así después calculo el I1,4, que va a ser la forma, el valor, me va a dar el valor más exacto de la integral. Numéricamente lo hice acá. Fíjense,
Acá les mostré cómo vinculo las celdas, ¿sí? Pero que no interfiere con la visualización. Igual está en PDF en el aula virtual. Esta formulita que hay es cómo yo vinculé las celdas para calcular este valor. Una vez lo hacen así, después los tienen hacia abajo y los tienen hacia el costado con Excel y se calcula automáticamente. Fíjense que a medida que me voy moviendo a la derecha y abajo, los valores de las integrales siempre son los mejores. Siempre que me muevo más a la derecha, va a ser un mejor valor. El mejor valor que yo puedo obtener, asegurado por el método de Romberg, es de 46,34. Recordemos que el valor exacto de esta función, de esta integral, era 46,1. La idea es que este método de Romberg se puede aplicar para cualquier función y cualquier forma de función, sea difícil de calcular o sea una función en forma tabulada. Digamos, esta fórmula del método de Romberg se puede aplicar para combinar métodos de Simpson, hacer cositas más complicadas